La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay en la Biblia una enseñanza muy importante que nosotros debemos siempre considerar. Hay personas que no le dan la importancia o conocen de esta bendición. Pero cuando nosotros descubrimos esta bendición que Dios nos da a través de su palabra, eso nos ayuda a desarrollar nuestra vida y a que Dios bendiga nuestras vidas. Recuerde que siempre la voluntad de Dios es bendecirnos. Dios desea bendecir a cada persona. Si tú que me estás escuchando no eres creyente o estás apartado de Dios, Dios te ama y quiere ayudarte, pero tienes que acercarte a Él. La Biblia dice, acercaos a Él y Él estará cerca de vosotros. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no suple mis necesidades? ¿Por qué Dios no contesta mis peticiones? Bueno, Dios está dispuesto a hacerlo. El problema básicamente no es Dios, sino nosotros. Dios no nos abandona ni nos deja siempre y cuando nosotros busquemos a Él. Si no estás recibiendo las bendiciones de Dios, sea que estés fuera del evangelio o inclusive en la iglesia, deberías reconsiderarte acercarte más a Él, porque cuando estás cerca de Él, su presencia, sus bendiciones van a estar sobreabundantes en tu vida, porque eso es lo que Dios desea. Dios desea, somos sus hijos, Él nos ama y Él desea darnos bendición hasta que sobre y abunde, ¿ok? Entonces, dicho eso, entonces tenemos que una de las cosas que nosotros debemos considerar y trabajar sobre eso es nosotros entender la bendición que hay y el poder que hay cuando nosotros alabamos al Señor. Hay gente que vive en su vida, perdone que les diga de esta forma, como agriados, que siempre están con la cara de presos. Y andando por el mundo de esa forma, lleno de problemas, conflictos, etcétera. Esa no es la voluntad del Señor. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos con nuestras cargas, nuestras luchas, reflejándolo por todos los lugares. Esa no es la voluntad del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros debemos mantener el gozo. Ahora usted me dirá, pero yo tengo muchos problemas, tengo dificultades, tengo necesidades. ¿Cómo no voy a estar triste? Bueno, es posible que en un momento dado, somos humanos, nos ponemos tristes, angustiados, pero cuando nosotros estamos en esa situación, especialmente cuando nosotros no podemos resolver los problemas, porque hay problemas que nosotros podemos resolver, esos debemos hacerlo nosotros. Pero hay problemas que obviamente no están en nuestro control. En esa situación, la Biblia es clara y dice que entonces si alguno está afligido, haga oración. Póngale tu problema, tu lucha, tu carga, pórselo en las manos de Dios. La Biblia dice, delante de Él expondré mi querella, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando tienes problemas, angustia, tristeza, Dios lo que te invita es que a venir a Él y a darle esa carga ante Él, si es que tú no puedes hacer nada por eso. Cuando los problemas no tienen solución humana, entonces en vez de preocuparnos, debemos ocuparnos en actuar bien, en hacer nuestra parte y dejar el resto en las manos del Señor. Poner nuestras cargas en sus manos, que Él promete que Él nos va a ayudar. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo y como yo he vencido, nosotros también podemos vencer. La Biblia dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El Señor promete darnos una vida de triunfo. Ahora, aparte de eso, aun cuando estemos, como le digo, con problemas y luchas, después de haber depositado ante el Señor nuestras cargas, nuestros problemas y nuestras necesidades, ya que ponemos la carga delante del Señor, debemos confiar que Dios va a obrar y cuando nos levantemos de la oración, entonces comenzar a adorar al Señor, a darle gracias a Dios, porque eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la confianza de que Dios va a obrar en nuestra vida. Por lo tanto, si yo he puesto mi carga ante el Señor, mi petición ante Dios, confío que Él va a hacer la obra y entonces lo alabo. Al alabar a Dios, eso le demuestra a Dios que yo confío en Él, que creo en Él. Y es interesante, yo les hablé hace unos días
acerca de los israelitas cuando están en la guerra. Cuando los israelitas están en la guerra, y eso es desde los días bíblicos, ellos aún en la guerra, y imagínense, cuando una persona está en guerra, es una situación bien difícil, porque es desesperante, hay miedo, hay inseguridad, etcétera. Ellos alaban a Dios aún estando en la guerra. Y usted los va a ver cuando están en guerra cantando y alabando al Señor. ¿Por qué ellos hacen eso? Escuché a un israelita explicar eso. ¿Por qué ellos alababan a Dios? Porque a la gente le parece extraño, ¿no? Es el único ejército que cuando están en guerra están alabando y están cantando. Y le preguntaron, y él le contestó, le dijo claramente esto que acabo de decirle. Le dice, porque cuando nosotros estamos en guerra, confiamos que Dios nos va a dar la victoria y por eso lo alabamos y por eso cantamos. Es una manera de decirle, Dios, confío en ti. Y eso es una enseñanza para nosotros, aun cuando estemos en las batallas, en las luchas, en los problemas. Entonces tenemos que aprender esa enseñanza de alabar al Señor, confiar en Dios. Ya presenté mi problema ante el Señor, ya tengo mis cargas ante Él, ahora lo alabo, confiando que Dios va a resolver mi problema, que Dios va a suplir mis necesidades, ¿ok? Y cuando hacemos eso, glorificamos a Dios, Dios se agrada y Él se mueve a favor de nosotros. Fíjate, hay una escritura en la Biblia donde me llama la atención que a Dios le gusta mucho que nosotros lo alabemos. Debemos aprender a alabar a Dios. Me gusta el Salmo 34:1, donde David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, él alababa al Señor en todo momento, en todo tiempo, y su alabanza siempre estaba en su boca. Era el dulce cantor de Israel. Debemos aprender eso de David. Siempre estar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la alabanza. A Dios le agrada la alabanza. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11. Hay una escritura de lo que Juan vio en el cielo. Cuando recibió la revelación del Apocalipsis, fue trasladado al cielo en el Espíritu y él vio en el cielo cómo alababan al Señor. Y dice la Biblia, fíjate bien, dice, y los 4 seres vivientes, hay 4 seres vivientes alrededor del trono, está el trono de Dios, y están 4 seres vivientes, y dice la Biblia, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que estaban también alrededor se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que más me llama la atención es que estos seres vivientes, los 24 ancianos y después los millares de millones de ángeles que hay, dice la Biblia que constantemente están alabando al Señor, que no se detienen. De hecho, en la Biblia hay solamente un versículo, un momento en la historia de la creación donde hay silencio en el cielo, que nos dice la Biblia, para recordar lo que está pasando en la tierra cuando vengan los juicios de la gran tribulación. Es como cuando, ¿verdad? Aquí los seres humanos, alguien muere y hacen un minuto de silencio en memoria de los muertos. Bueno, pues allá en el cielo va a haber un momento donde van a estar en silencio recordando lo que está pasando aquí en la tierra. Pero aparte de ese momento, de ese preciso instante, en ningún otro momento se detiene la adoración en el cielo. Entonces, lo que podemos argumentar es que a Dios le gusta la alabanza, porque si no le gustara, los mandaba a callar. Cállese la boca, ya me tienen mareado de tanto alabanza. No, ellos siempre están alabando, glorificando. A Dios le gusta eso. Creó seres vivientes y esos seres vivientes
no hacen ninguna otra cosa, bueno, tienen ojos para, ¿verdad? Quizá mirar a todo lo que pasa en el mundo, pero lo importante es que ellos están constantemente alabando y glorificando a Dios. Eso quiere decir que a Dios le gusta que uno lo alabe, ¿ok? Entonces, hay otro punto importante, que cuando Dios, como le gusta que le alabemos, la Biblia enseña y dice en el Salmo 22, en el versículo 3 al 5, que como Dios le gusta que le alabemos, Él se mueve a favor nuestro en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice la Biblia, pero tú eres santo, tú el que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron y fueron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dice aquí que Dios habita entre las alabanzas de Israel. O sea, Dios se mueve cuando el pueblo alaba al Señor. Por eso es importante alabar. Por eso es que los israelitas, cuando iban a la guerra, ellos alababan al Señor, porque Dios se movía. De hecho, Dios ordenó que cuando fueran a la guerra, fueran en actitud de alabanza. Y uno de los ejemplos que dice la Biblia fue cuando el caso de la victoria que hubo con Josué en Jericó. Aunque la Biblia no menciona explícitamente ahí que ellos alabaron, pero todos sabemos la historia, ¿no? Que Dios mandó, iban los sacerdotes, iban los cantores, iban los que tocaban las trompetas, y iban todos haciendo esos actos de adoración, el pueblo de reverencia. Dieron las vueltas y al último día Dios dijo que clamaran y gritaran, y aunque no dice la Biblia qué grito hubo, pero yo me imagino que fue un aleluya, que tembló los cimientos de Jericó y se desplomaron la muralla. Y eso se encuentra en Jueces capítulo 6, en el versículo 9. Dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas iban sonando continuamente. ¿Ok? Y en el verso 16 dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la ciudad se desplomó, los muros cayeron y ellos tuvieron la victoria. Y en otros pasajes de la Biblia habla de que el pueblo siempre que iba a la guerra, iban los sacerdotes, el arca del pacto cuando se construyó, iban todos alabando y glorificando al Señor. Por eso es que hoy en día todavía ellos hacen eso mismo. Y es una enseñanza para nosotros, que cuando tengamos problemas, luchas, batallas, como dije, presenta las peticiones delante del Señor y aprende a alabar a Dios en medio del conflicto. Porque si Dios nos ve en esa actitud, se agrada y se mueve en medio de nosotros, como hemos dicho de la palabra de Dios. Amén. Pero hay algo más significativo de eso. Y es que cuando nosotros alabamos al Señor, Dios se agrada, Dios se mueve. ¿Y qué creen? El enemigo huye. El enemigo no le gusta la alabanza. A Dios le encanta la alabanza, pero a los demonios no les gusta la alabanza. ¿Ok? Entonces, podemos ver eso en el libro de Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 16, en el verso 14 y 23. Ahí pasó algo bien significativo. Y fue que Saúl desobedeció a Dios. Y cuando desobedeció a Dios, un espíritu malo vino sobre Saúl y empezó a atormentarlo. Eso está en el verso 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo que venía sobre él. Fíjate qué interesante. Cuando Saúl estaba con el Señor, el Espíritu del Señor dice que lo había ungido y había profetizado con los profetas. El Espíritu Santo estaba con él. Pero cuando desobedeció al Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él. Esa es una exhortación para nosotros, algo que debemos considerar, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos en el Señor, la presencia de Dios estará con nosotros. Cuando nosotros obedecemos al Señor,
hacemos lo que a Él le agrada, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si nosotros fallamos delante de Dios, el Espíritu del Señor se contrista, porque el Espíritu del Señor vive dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si cometemos falta, tenemos que reconocer nuestra falta, arrepentirnos y actuar de la manera correcta. Porque si no, como dice aquí la Biblia, va a venir un espíritu malo de parte el enemigo, va a traer ese espíritu malo. Y eso ocurrió con Saúl. Tenía un espíritu que lo atormentaba. Y los siervos de Saúl le dijeron que buscaran a una persona que supiera tocar y alabar a Dios para que ese espíritu se fuera de él. Y uno que estaba allí le habló de David. Y es interesante, me gusta eso que dijo en el verso 18 está, entonces dijo uno de los criados respondiendo diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Y lo más importante es esa última frase, ¿no? Y Jehová estaba con él. Él parece que pasó por allí mientras David estaba cuidando las ovejas de su padre y lo oyó un día que estaba cantando y alabando al Señor, porque como ustedes saben, por eso le llaman el dulce cantor de Israel, porque él siempre estaba alabando y glorificando al Señor. Mientras estaba cuidando las ovejas, la mayoría de los salmos los escribió él, porque él alababa al Señor. Y alguien lo vio por allí y se detuvo a mirarlo, y decía que él sabía tocar bien el arpa, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, porque sabían que él había luchado contra leones, contra los osos y había defendido las ovejas. Pero lo más importante es que era prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con David. Entonces lo trajeron al palacio. Y dice la Biblia en el versículo número 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, o sea que Dios lo había permitido, venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl estaba aliviado y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense qué tremenda escritura, qué importante es. Cuando nosotros alabamos al Señor, el Espíritu de Dios se mueve, porque lo dice la Biblia, ¿no? El Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo, y cuando el Espíritu de Dios se mueve, el enemigo te tiene que ir. El Espíritu de Dios, los demonios no pueden estar donde está el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ahí tenemos que irnos entonces al libro de los Efesios, porque allí complementa esto que estamos diciendo. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, miren lo que dice allí la Biblia. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el complemento de la palabra. O sea, el Señor nos dice, mire, ustedes no sean necios, sino sabios, aprovechen bien el tiempo y no se embriaguen con vino ni actúen incorrectamente, como hemos dicho, para que el espíritu no se contriste. No podemos actuar mal, tenemos que siempre actuar bien, en altura, ¿verdad? Como creyentes que somos. Y dice, entonces, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se llena uno del Espíritu? Bueno, cuando vive en santidad, el Espíritu de Dios está ahí con nosotros, no se contrista. Y luego entonces, abonamos eso, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestro corazón y dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted puede analizar esto, ¿no? El complemento, ¿no? Si estamos en la voluntad del Señor, haciendo lo que a Él le agrada, el Espíritu de Dios está en nosotros, alabamos a Dios, los espíritus malos se van, viene el Espíritu de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza, ¿y qué hace? Nos llena del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, somos llenos del Espíritu Santo, entonces vivimos esa vida en plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros buscamos su presencia, lo alabamos, confiamos en Él, le damos gracias al Señor, le dejamos todo en las manos de Dios, Dios se agrada de nosotros. Entonces tendríamos que ir al libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 4 del libro de Filipenses. Me gusta esta escritura. En el versículo 4 dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está el complemento de todo. O sea, como les dije, Dios desea que nosotros estemos siempre gozosos. La prueba viene, la aflicción viene, vamos al Señor en oración, se la dejamos en las manos de Dios. Como dice aquí la Biblia, en el verso de 6 en adelante, dice, por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos se traduce también como preocupados. Dios no quiere que estemos preocupados, ansiosos, como dije, con cara de preso, porque no glorificamos a Dios. Eso no es un acto de fe. Si hay problemas en nuestra vida, hay que ir al Señor en oración, como dice aquí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego, con acción de gracia. O sea, clamamos al Señor. Si hay que llorar, llora, abre tu corazón, derrámate en la presencia de Dios a cara descubierta, con sinceridad, ¿ok? Y cuando tú hayas orado y te hayas vaciado, por decirlo de una forma, en la presencia de Dios, que has sacado toda esa angustia, todo ese mal, toda esa preocupación y se hayas dejado al Señor, dice entonces que podemos entonces orar con ruego y súplica y acción de gracias, darle gracias al Señor. Y eso produce paz en nuestro corazón, seguridad, tranquilidad. Y entonces, como hemos dicho, como dice ahí, está siempre gozosos. Entonces tenemos que estar regocijarnos en el Señor siempre. Y hay un punto importante, ese verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Eso quiere decir que como el Señor está cerca de nosotros, entonces nosotros debemos expresar a los hombres la gentileza. ¿Qué es la gentileza? Ese acto de actuar sonriente positivamente. ¿Ok? Porque cuando expresamos nuestra gentileza delante de los hombres, entonces estamos declarando al Señor y confiando en el Señor de que Él va a tener el control de todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Entonces, hay poder en la alabanza. La alabanza tiene poder. En primer lugar, a Dios le agrada que alabemos al Señor. En segundo lugar, que cuando lo alabamos, Dios habita en medio de nosotros. Y el enemigo se va de nuestra vida. Y entonces la presencia de Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y con la presencia de Dios llena del Espíritu Santo podemos irradiar la presencia de Dios. Irradiar la paz de Dios. Para que el mundo que nos rodea vean a Cristo a través de nosotros. Porque cuando una persona está en la plenitud de Dios, hasta en el rostro le brilla. De hecho, la Biblia dice que el rostro es el espejo del alma. Uno sabe cómo está una persona cuando la ve al rostro. Cuando ve su rostro que está decaído o que está angustiado, uno sabe que en esa alma, en ese corazón, hay algún problema. Porque no somos transparentes. Como dice la Biblia, tenemos que ir a cara descubierta. Cuando Moisés bajó del monte, cuando Dios estaba hablando con él, dice que los hijos de Israel no pudieron mirarlo a la cara, porque estaba la presencia de Dios tan grande que irradiaba la presencia de Dios. Tuvo que ponerse un velo. Pero dice que nosotros también debemos entonces mirar al Señor a cara descubierta. Él tuvo que quitarse ese velo después, porque los hijos de Israel no podían mirarlo a la cara. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa vida plena, en la presencia de Dios. Irradiar la presencia de Dios a todas las personas que nos rodean, porque es una forma de nosotros testificar cuán grande es el Señor.
Y entonces también, para ir terminando, en el Salmo número 103, me gusta también esa escritura. David, como dije, el dulce cantor de Israel, él hablaba consigo mismo. Como hemos dicho, ¿verdad? Todo el mundo habla solo. Hablar solo es pensar en voz alta. Todos hablamos con nosotros mismos. Y a veces la gente habla consigo mismo de los problemas, de las angustias, de las tribulaciones, de las situaciones difíciles, como hemos dicho. Pero eso en cierto modo no glorifica al Señor. De hecho, yo creo que cuando nosotros estamos siempre quejándonos, hablando negativo, en esa actitud negativa, en todo, criticando todo, esa actitud no es la que glorifica al Señor. A Dios se glorifica cuando nosotros con fe confesamos y hablamos de las cosas maravillosas que Dios puede hacer con nosotros. Aunque no lo hayamos recibido, si hemos orado, confiamos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros y nos va a contestar nuestras peticiones. Eso es fe. Cuando nosotros actuamos de esa forma, estamos actuando en fe, confiando que Dios nos va a ayudar, que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Como hemos dicho, nuestra gentileza es conocida por todos los hombres, porque confiamos plenamente que Dios nos va a bendecir. Entonces David, hablando consigo mismo, hablaba con su alma, dice. Yo he oído mucha gente decirle a otros, alaben al Señor, glorifiquen a Dios, etcétera, pero ellos no lo alaban. Entonces, nosotros tenemos que no solamente decirle a la gente, alaben a Dios, sino alabar nosotros al Señor, ¿verdad? Entonces, mira cómo dice la Biblia. David hablaba consigo mismo, hablaba en voz alta, pensaba en voz alta, debo decir, y se hablaba consigo mismo. Y decía, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él ordenaba a su alma, a su espíritu, a su cuerpo, que alabaran al Señor, que lo bendijeran. Y mira lo interesante de esto, porque él trataba de convencerse a sí mismo, convencer a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. ¿Por qué debían de alabar a Dios? A todo su ser. Y le decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le dice, alma mía, tú tienes que alabar a Dios porque Él tiene muchos beneficios que te ha dado. Han sido muy buenas las cosas que Dios te ha dado. Entonces no debemos hablar de lo malo que nos ocurre, de los problemas, de las angustias, todo eso, porque eso no glorifica a Dios. Como dije, esas cosas se ponen delante del Señor para que Dios se glorifique. Pero entonces él decía, alma mía, alaba a Jehová porque Él tiene muchos beneficios, Él nos ha dado los beneficios. Entonces debemos nosotros testificar lo bueno que Dios ha sido con nosotros, lo maravilloso, las bendiciones, porque eso agrada a Dios, eso no le gusta al enemigo y eso nos fortalece nuestra fe, confiando que Dios nos va a bendecir, ¿ok? Y mira lo que dice él. Él empieza a enumerar algunas de las bendiciones que recibimos cuando alabamos al Señor y por qué debemos alabarlo. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, bendito sea Dios. O sea, él está hablando de la plenitud de Dios, que hemos dicho muchas veces que es la voluntad de Dios. Que nosotros vivamos en esa plenitud, que Él perdona nuestros pecados, Él sana nuestras enfermedades, Él nos llena de favor y misericordia. Y dice ahí una enseñanza muy importante, que es de la naturaleza, pero que trae una enseñanza espiritual. Dice que Él te renueva como el águila. El águila es el ave que tiene más fuerza de todas las aves, es el rey de las aves, ¿no? Y dicen los que estudian la conducta de los animales que cuando el águila tiene 40 años, o sea, en su estado de edad cronológico de vida, pues ya le han crecido mucho las plumas, las garras de sus patas, el pico ha sido muy grande y de esa forma él no puede atrapar bien
a la presa, no puede comer bien. ¿Y qué hace el águila? Él se va a la montaña más alta, empieza a escalar montaña, y va al lugar más alto que puede. Y allí él empieza un proceso de cambio. Él golpea con sus alas a la roca y se quita todas sus alas. Con el pico empieza a morder hasta que se rompe el pico y las uñas también. Empieza a sangrar y quita todo eso, todo el ropaje que tenía, todas las alas, todas las garras, todo el pico, los saca, los tira. Y está allí, se queda allí hasta que le salen plumas nuevas, garras nuevas y le salen el pico nuevo. Y dicen que cuando el águila hace ese proceso de transformación, que cuando baja de allí, dice que tiene más fuerza de la que antes tenía, renueva sus fuerzas. Y eso es una enseñanza para nosotros. Cuando estamos así cargados, llenos de todos esos problemas encima, debemos entonces sacar ese tiempo para renovarnos, ir a la presencia de Dios y botar esas plumas que nos están afectando, las garras de los picos, y estar ahí en la presencia de Dios hasta que Él nos renueve. Porque dice ahí, y hasta que te renueve como el águila. Él te renueva como el águila. Y entonces puedes volar más alto, porque cuando estás en una actitud positiva, una actitud de presentar las cargas al Señor y dejar las cosas en la mano de Dios, entonces tú vas a volar más alto, vas a tener más fuerza, más capacidad, porque tú vas a confiar plenamente en el Señor. Y para terminar, quiero terminar con el Salmo número 48, porque el Salmo 48, donde la palabra de Dios enseña que toda la creación debemos alabar a Dios. Dice la Biblia: alabad a Jehová desde los cielos, alabarle las alturas, o sea, en todo momento, en todo lugar. Alabarle todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle el sol y la luna, alabarle todas vosotras lucientes estrellas. Alabarle cielos de los cielos y las aguas que están en los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él nos hizo eternamente y para siempre. Puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias, todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre será enaltecido. Su gloria es sobre todos los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo en todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Así que Dios nos invita a toda la creación alaba a Dios, y nosotros que somos los más beneficiados de sus bendiciones, debemos constantemente alabar a Jehová. Como dice ese Salmo 34:1, aprendamos eso y llevamos esa lección. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando abramos los ojos cada día, comencemos a alabar a Dios. Durante el día, haciendo cada actividad, alabamos a Dios. Y cuando nos vamos a terminar el día, también vamos alabando al Señor. Que Dios se va a mover y el enemigo se va a ir. Así que si tú no has aprendido a alabar a Dios, yo te invito para que aprendas a alabar a Dios. Si estás apartado de Él, acércate. Porque cuando Él te toque, vas a tener muchos motivos por el cual alabar a Dios. Dale tu corazón al Señor, y si estás descarriado, reconcilia tu vida con el Señor, porque Él te ama y quiere ayudarte. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.